Están jóvenes? Qué gusto, recording in progress. Qué gusto saludarlos nuevamente después de un mes casi, ¿no? Este curso tiene 3 módulos. Este es nuestro tercer y último módulo, donde vamos a desarrollar la ejecución de las auditorías gubernamentales. Hagamos un pequeño recorrido sobre lo que hemos desarrollado en el curso, ¿no? El primer ciclo, el primer módulo, tiene que ver con el ejercicio del control por parte de la institución. Hablamos de 3 modalidades de control. El primero, que era justamente la modernización de la gestión pública, implementando estos elementos de la gestión por procesos y estos elementos que pensaba se busca innovar en la gestión pública. El segundo elemento de control de gestión era el propio control interno, el sistema de control interno. Y el tercer era la implementación del modelo de integridad y lucha contra la corrupción, que viene dado por el mandato del Decreto Supremo 044-2018. Esos 3, digamos, despliegues tenían que ver con la propia entidad en el marco del ejercicio del control gubernamental. En el segundo módulo hemos visto las modalidades de control previo y simultáneo, que son características del control preventivo que se hace en el Sistema Nacional de Control, o sea, el ejercicio del control ya por parte del Sistema Nacional de Control. Esto quiere decir Contraloría y los órganos de control institucional, ¿no? Los famosos OSI. Ya, eso lo hemos visto en el segundo ciclo, con el ejercicio del control previo, con el control simultáneo, dentro de los que estaban pues el control concurrente, la visita de control, y todas estas herramientas que buscaban prevenir, ¿no? Advertir a la institución de que algo puede salir mal. No hemos visto en el módulo 2 el componente de responsabilidad, que sí vamos a tener que tocar en este presente módulo. Este presente módulo ya vamos a hablar del control ya no previo, ya no simultáneo, sino posterior. El control posterior tiene otra acepción, mientras que el control previo tenía que ver con la autorización o denegación o denegamiento, ¿cómo se dice? Aprobación o denegación, creo que así se dice, de algunos procedimientos. El control simultáneo tenía que ver con la prevención en el ejercicio de algunas intervenciones públicas, ¿ya? Ahora, en el control posterior ya no se habla de ese tipo de elementos. El control posterior se ejecuta con miras a la detección de deficiencias para poder ir aplicando medidas correctivas, ya la ejecución de medidas correctivas, ya. Entonces, de eso va a tratar nuestro tercer y último módulo. Vamos a hablar de todo lo que son servicios de control posterior, o mejor dicho, auditorías, comenzando por la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento, la auditoría de desempeño, también los servicios de control específico, y de IAPA, para ustedes, en exclusiva, la auditoría forense, que no tuvo espacio ahí para el registro. De cada una de estas vamos a hablar su planificación, su ejecución y sus informes de auditoría. Vamos a conversar cómo es que se hace el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de estas auditorías, para luego pasar a conocer qué hay sobre las responsabilidades en la gestión pública, con responsabilidades en la función pública, ¿ya? Y cuáles son las responsabilidades, ya, que administra Contraloría a través del nuevo procedimiento administrativo sancionador. Si han podido ver el material que les he puesto, ya que ya debe estar en su aula virtual, supera las 200 diapositivas, ¿no? Es algo denso, es algo bastante amplio,
Así que yo, como siempre, apelo a su sabiduría, a su sapiencia, a su colaboración, a su intervención. ¿Ya? Si sabemos de algo que se me está pasando, por favor, dígame, por favor, con toda confianza. Ya si hay algo que usted todavía no logra procesar, digerir, con toda confianza me lo dicen y al toque lo explicamos, lo ampliamos y brindamos la información que se requiera, que requiera la clase, ¿ya? Estoy apelando a ello. No sientan ningún problema, ningún reparo en de repente tomar la palabra mientras yo estoy hablando, enviarme un WhatsApp, un chat. Ningún problema, al contrario, encantado de la vida de que me puedan ustedes hacer ver algo en lo cual pueda estar yo alejándome de la norma o olvidándome o de repente simple y llanamente no reparando en algún detalle, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a lo nuestro, jóvenes, ya vamos a lo nuestro rapidito, violento, ya, porque tenemos que retomar de donde partió la clase del ciclo pasado con ustedes, que era del ejercicio del control externo, ya. Recordemos entonces, perdón, recordemos entonces que el ejercicio del control gubernamental, ya, es la razón de ser del Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control es un sistema administrativo del Estado, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué cosas se hace en el Sistema Nacional de Control? Control gubernamental. Este control gubernamental, ya lo hemos estudiado al comienzo del control interno, es supervisar, vigilar, verificar, ¿de acuerdo? Actos y resultados de la gestión pública y se supervisa, vigila y verifica en función del grado de eficiencia, eficacia, transparencia, ¿no? Algo que toda entidad debe desarrollar por su propia naturaleza, ¿no? O sea, brindar los productos, los servicios públicos con esta debida eficiencia, con la debida eficacia, transparencia y economía. Pero además, el ejercicio del control gubernamental también es supervisar, vigilar y verificar que los muchachones del sector público, los chicos estatales, cumplan con leyes, cumplan con la norma, cumplan con lineamientos, planes de acción. Entonces, el ejercicio prácticamente nuestro de los servidores públicos es la materia del control gubernamental. Es importantísimo porque vamos a ver en este módulo lo que son responsabilidades. Y eso engancha con el principio de legalidad, ¿no? El revisar que todo se haga cumpliendo la norma. La desviación de la norma, ¿cierto? El actuar desviado de una norma ya constituye una posible y pasible aplicación de una sanción, ¿de acuerdo? El control gubernamental se hacía con la finalidad de mejorar continuamente la gestión y este se aplicaba en dos ámbitos. El ámbito interno, que lo hemos visto en el primer módulo con bastante detalle, con bastante profundidad, y el control externo, que es aquel control que lo hacen los órganos del sistema en cada una de las entidades del Estado peruano. ¿Ya? Entonces, el control externo, por ahí nos hemos comenzado a ir en el segundo módulo. ¿Ya? Y hemos desarrollado en el segundo módulo el control externo previo, el control externo simultáneo. ¿Ya? Ahora, en este tercer módulo, nos vamos a centrar en el ejercicio del control externo posterior, el ejercicio del control interno, del control externo, perdón, posterior, que involucra el desarrollo de auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, auditorías de desempeño, auditorías forense, servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, así se llama el servicio, y el Benjamín de los servicios de control posterior, que es la acción de oficio posterior. Vamos a ver en detalle la mayoría de ellas, ¿no? Ya al menos las 5 primeras en bastante detalle. Ya, y la otra vamos a escuchar, a tomarla de manera referencial, ya.
Y vamos a ver similitudes, diferencias, cómo se hacen cada una de estas auditorías, qué se busca con hacer cada una de estas auditorías. Me preguntaron, profesor, en alguna conferencia que di, profesor, ¿por qué no el Estado desarrolla la auditoría integral? Me dije, ¿no? La auditoría integral, según estos desarrollos que se aplican en el sector privado, ya es una auditoría pues al barrer, ¿no? A toda la empresa. Bueno, para empezar, cuando se me preguntan por qué en el Estado tal cosa, la respuesta corta es porque la ley así lo manda. Si no hay una ley que disponga aquello que tú crees que en el Estado se hace, pero no se hace, es porque, bueno, necesita regularse, necesita que alguna ley lo mencione, ¿no? Perdón. Ya, disculpen. Vamos a acomodarnos porque esta es una charla y vamos a acomodarnos en la charla. Entonces, se requiere una disposición expresa para poder hacer este ejercicio de la auditoría integral que se dice. Y la respuesta larga y la respuesta un poco con más detalle es que, como vamos a ver en este curso, cada forma de auditoría tiene su propio objetivo. Tiene su propio objetivo. Ya la auditoría financiera se centra en la situación financiera y económica de la entidad. Ese es el campo de estudio de la auditoría financiera. La auditoría de cumplimiento se centra en las posibles desviaciones al cumplimiento de la norma por parte de nosotros, los funcionarios. Ya al actuar del funcionario, entonces, es el foco de atención de una auditoría de cumplimiento. La auditoría de desempeño, que es la que me parece mucho más interesante y también, como no, mucho más importante, se centra en aquello que tiene que la entidad hacer, el servicio público de la entidad. Uno revisa la cuenta, otro revisa el trabajo del funcionario y en qué momento se revisa si la empresa brinda o no brinda los servicios para los cuales, bueno, para los cuales ha sido creada. ¿Ya? ¿Dónde se revisa que efectivamente el vaso de leche llegue donde debe llegar, como debe llegar? Ya, acá se revisa en la auditoría de desempeño. También la vamos a estudiar acá. La auditoría forense tiene otro foco, que es el apoyo de la fiscalía, con miras a incrementar lo que le llama el fiscal elementos de convicción, ¿no? El informe de auditoría es un elemento de convicción. Y así por el estilo, son servicios de control que se hacen después de. No puede haber lo que le llaman en las entidades, y tengan bastante cuidado cuando se refieran así a la preauditoría, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado, profesor, yo quiero que me diga cómo es que se hace una preauditoría? Preauditoría no existe, ¿cierto? Preauditoría, ¿qué significa? Que se hace a cosas que están en curso, cosas que se van a hacer, cosas que se van a auditar, en fin. La auditoría se hace siempre a cosas concluidas, cerradas, ¿ya? Que deben estar archivadas, listas para su revisión. Qué fastidioso, los de Contraloría llegan y quieren que la secretaria y todo el personal trabaje para ellos buscándole sus papelitos de hace 4 o 5 años atrás. Momento, momento, momento. Que no es tu obligación o no es obligación de la institución tener los papelitos de hace 4 o 5 años atrás debidamente archivado, ¿ya? No hay que tenerlos archivados, se entiende, al menos por 10 años, y si es un ejercicio nuevo, pues lo viejo tiene que estar archivado, ¿no? ¿Por qué va a estar buscando recién la secretaria dónde está el contrato de hace 2 años? Oiga, y el expediente de contratación no está oleado, sacramentado, referenciado y archivado como para que se revisen nomás. Entonces, es cierto, Contraloría requiere información, hay que cumplirla, sí. Y es cierto que de repente se puede hacer insumo de mayor personal, pero en esencia, en el fondo de las cosas, ese documento, ese expediente ya debió haber estado archivado, listo para acogerse y auditarse. ¿Ya? Entonces, creo que la primera premisa de una auditoría o de un control posterior es que se hace después de, por eso es su nombre, control posterior.
No hay control, perdón, auditoría previa ni nada por el estilo. Vamos a comenzar por lo que yo llamo la auditoría mamá. Y no es porque soy contador y me la crea, ¿no? Sino que en realidad la auditoría financiera es la primera forma de auditoría que el ser humano desempeñó, desarrolló. Ya su mismo nombre. ¿A qué le suena auditoría? Ahora suena a revisión, ¿cierto? Suena a que te están auscultando. Ajá, ahora, ¿no? Pero en esencia, auditoría viene de escuchar, de oír, de auditar. Ya auditoría y auditorio tienen la misma raíz. Lo que pasa es que auditoría viene, deriva en realidad, de tiempos muy remotos, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que desde los tiempos de Egipto faraónico, cuando Faraón mandaba, porque Faraón era como un dios, como un nombre propio, ¿no? Un faraón. Faraón mandaba, no es Faraón Love Shady, por favor, ¿ah? ¿Ya lo conocen, ah? ¿Ya mañan a Faraón Love Shady? No lo busquen, no lo googleen, es una pérdida de tiempo, ¿ya? Pero Faraón, cuando mandaba a, a sus funcionarios a que escuchen el pesaje del trigo y lleven la noticia a Faraón. Entonces eran una herramienta para que ese pesaje del trigo se haga pues con la debida veracidad, ¿no? Porque ya hay un auditor que viene del faraón para auditar, o sea, escuchar el pesaje del trigo. Imagínate qué tan antiguo es el ejercicio de la auditoría y en realidad creo que viene de mucho más atrás. La contabilidad propiamente dicha, ¿cierto? Se inventó justamente para dar una respuesta a la organización, a la forma de información que requiere toda organización. Los seres humanos podemos ser muy duchos, muy expertos organizando, ¿qué te digo? Repartiendo los quehaceres y todo ello, pero toda esta información que mantiene una organización humana, ya, se tiene que almacenar en el cerebro. No había forma antes de expander nuestro cerebro almacenando datos en otro lugar. No existía. ¿Por qué? Porque estábamos evolucionando. ¿Ya? No sé si aquí fue que les regalé, les compartí el libro de Yuval Noah Harari. No sé, a ver si alguien me dice de repente que sí. ¿Han escuchado hablar a mí del profesor Yuval Noah Harari? No les he dicho nada sobre él, ¿no? Bueno, este profesor narra estas circunstancias, ¿no? La contabilidad se crea justamente como una expansión del cerebro. Hay gente que tiene un cerebro muy prodigioso y puede almacenarse todas las normatividades, las leyes de un país, ¿ya? Pero por más potente que sea su facultad mnemotécnica, difícilmente ese cerebro va a almacenar todos los cambios de todos los últimos 20, 15, 30 años de esas leyes, todos los contratos que se han suscrito en determinado país, todos los conteos del trigo, de los recursos de aquel reino, ¿no? Entonces, por más potente que podamos ser nuestro cerebro, que de repente uno lo puede contener y al momento de verter esa información en alguien más para que se mantenga la información a lo largo de los años, tiene que verter esa información del cerebro a otro. La tradición oral va distorsionando la información. Si no, no hubieran mitos y leyendas, ¿no? Porque se va distorsionando la información. En respuesta a ello, el ser humano evolucionando como solemos hacer siempre, allá por Sumeria de hace 3.500 años antes de Cristo, inventó, desarrolló lo que vendría a ser la primera escritura, la escritura cuneiforme, ¿ya? Cuando los europeos llegaron a estas tierras y encontraron miles y miles de tablillas, ¿cierto? Con eran tablillas de este barro, ¿cómo le llaman ese barro para hacer cerámica? Se me va el nombre.
Vamos chicos, colaboren conmigo, ¿están ahí? Am, no me acuerdo, se me fue el nombre. Arcilla, excelente, Rina, gracias. Eran estas tablillas de arcilla y con un palito les hacían así, les daban forma. Los europeos pensaron que eso era que había pisado una gallina por ahí, imagínate, imposible que eso sea un idioma. Pero eso resultó ser la primera expresión escrita por el ser humano en una civilización. ¿Y cuál creen que fue la función de esos escritos? No era la poesía, no era la historia, no contaban la historia ni la religión de nada, eran solo documentos administrativos. Ahí fue el nacimiento de lo que pudo llegar a ser, pues luego reinos, imperios y todo lo que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la información comenzó a durar 30, 40, 50, 100 años y los imperios pudieron sustentarse en esa información. Y la contabilidad está ahí, en ese punto, ¿no? Y si la contabilidad está ahí, en ese punto, la auditoría también. La auditoría también. En fin, la auditoría nace de ahí, es la auditoría que conocemos hoy por hoy, la que revisa y chequea, ¿cierto? Los money, los dineros, los recursos, ¿ya? Otro gran salto histórico de la auditoría fue que en Inglaterra, en los años 1800, a mitad de la revolución industrial, en plena revolución industrial, la auditoría se vuelve como de ejercicio legal, ¿no? Ya no se hace auditorías tan solo empíricamente, ya, se da la primera ley de auditoría en el Reino Unido, en Inglaterra, ya. Esta primera ley eleva a la práctica de la auditoría a una práctica legal, científica, ya, y que aseguró pues el ejercicio de esta forma de auditoría a lo largo pues, de todos los siglos, ¿no? Imagínate, eso fue en la Revolución Industrial, estamos en 2022, es más, ¿no? Miles y miles de años ejerciendo la auditoría, ¿no? Y ahí viene esa noción de, obviamente, que esa auditoría pues ha ido evolucionando y creciendo en diferentes ramas. Yo estoy seguro que todas las auditorías, la tributaria, las auditorías médicas, ¿no?, derivan de alguna manera de la noción que recoge este ejercicio de la auditoría financiera, ¿ya? ¿Qué cosa es la auditoría financiera? Tenemos que echar mano de las ISAI, ¿ya? ¿Qué son las ISAI? Vamos a ver más adelante. Las ISAI son las normas que regulan el ejercicio de las auditorías en los estados de todo el mundo, ¿ya? Las ISAI son las normas que emite el INTOSAI. ¿Qué es el INTOSAI? Todas las contralorías del mundo se juntan en una sociedad, el INTOSAI, y emite estas normas para que se regulen, todas las contralorías del mundo se regulen. En el año 2014, el Perú lleva las normas del INTOSAI, las trae al Perú y las convierte en las nuevas formas de hacer auditoría. Si aquí hay gente que trabaja en el Sistema Nacional de Control, ya sea como auditor externo, ya sea como auditor de sociedad auditora, ya sea de OSI o de la Contraloría, y ha hecho auditorías antes del 2014, va a encontrar muchísimos cambios después de este año. Ya en el año 2014, Contraloría General de la República, que es la entidad que tiene bajo su dirección la facultad normativa de todo el Sistema Nacional de Control, ya dispuso nuevos manuales, ¿cierto? Se dejó sin efecto el NAGU, ¿no? Las normas de auditoría gubernamental, el NAGU, que enganchaba con el MAGU. NAGU y MAGU rimaban, ¿no es cierto? Parecía rap. Se dejaron sin efecto porque entraron en vigencia las normas generales de control gubernamental en reemplazo de las NAGU. Y en reemplazo del MAGU se emitió un manual para cada forma de auditoría. La auditoría financiera, su manual de auditoría financiera. La auditoría de cumplimiento, su propio manual, y la auditoría de desempeño, su propio manual. ¿Qué teníamos antes? Un solo manual, el MAGU, el manual de auditoría gubernamental. Claro, un capítulo era para financiera,
otro capítulo para gestión y el tercer capítulo para exámenes especiales, ¿no? Entonces, hay un gran parteaguas en el 2014. Para atrás una forma y para adelante una forma totalmente nueva. Obviamente estamos enseñándote los últimos cambios, ¿no? Después del 2014, en este año 2022, disculpen por favor que están en una bulla ahí, ¿ya? Recién en este año 2022 ha habido otro cambio, otra actualización del Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Vamos a ver qué cosa tiene de cambios ahora. Entonces, queda claro que las definiciones de la auditoría financieras las tomamos del ISAI, porque el ISAI es el parámetro que guía la normatividad peruana, ¿ya? En control gubernamental. La ISAI 200, que se llama Principios Fundamentales de la Auditoría Financiera, señala el propósito de una auditoría de estados financieros es aumentar el grado de confianza de los posibles usuarios de dicho estado financiero. Esto se logra a través de el dictamen emitido por el auditor sobre si los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos de acuerdo al marco de referencia de la emisión financiera. Entonces, la auditoría financiera busca dictaminar una información. Tú sabes lo que es dictaminar, ¿no? Emitir una opinión. Y obviamente la opinión está, que te digo, formateada para que sea de una de las cuatro maneras, ¿no? Una opinión libre, una opinión limpia, perdón, una opinión a salvedad, una opinión opuesta, ¿cierto? Hubo una opinión tan exageradamente mala que tenemos que abstenernos de opinar. En el Perú se descubrió una quinta forma de emitir dictamen. Hace poco, con el caso Petroperú, ¿alguien nos recuerda? Petroperú contrató, o bueno, a través de Contraloría se contrató a PricewaterhouseCoopers, que es una de las Big Four, para que auditasen los estados financieros de Petroperú. Entre cuchicheos y cuchicheos, y entre darle largas al tema, PricewaterhouseCoopers dijo, me retiro, no puedo auditar a estos señores. Ya sabrán el problema que ello trajo, ¿no? No tener auditoría de estados financieros a determinado periodo ocasionaba que el valor empresa sea pues degradado y como que lo fue, ¿ya? Pero esta PricewaterhouseCoopers emitió pues el precedente de una forma de opinión número 5, ¿no? Estás tan mal que ni siquiera voy a auditarte. ¿Cierto? Entonces no llama la atención esa opinión, esa descalificación que ha sufrido esta empresa, que resulta siendo la más grande del Estado peruano. Para que vean ustedes la trascendencia que tiene un dictamen de auditoría financiera, la trascendencia que esto tiene, ¿ya? Entonces, si la auditoría financiera es cotejar que la información financiera no presente error, por un lado, material, y a la vez que está construida según el marco de referencia de información financiera, la pregunta es válida. ¿Qué cosa es el marco de referencia de información válida? ¿Ya? No puede haber una auditoría si no se tiene primero los parámetros contra los cuales vamos a comparar los hallazgos que estamos obteniendo, ¿ya? Entonces, si tú vas a dictaminar la contabilidad, porque la contabilidad es la que produce los estados financieros, ¿contra qué vas a comparar? Y se tiene entonces que echar mano del marco de referencia de información financiera. Para efectos prácticos, de repente no todos aquí en sala estamos vinculados a temas contables, ¿cierto? Esto es como cocinar. Esto es como cocinar un arroz con pato, ¿ya? Este arroz con pato tiene determinadas recetas en determinadas condiciones, ¿no? En el norte de una manera, en el sur de otra manera, en Lima de otra manera, ¿cierto?
Esa receta vendría a ser el marco de referencia de información financiera, ¿ya? Existen varios marcos de referencia para la información financiera, ¿no? Así como existen varias recetas de arroz con pato. ¿Cómo cocinaste tu receta? Bueno, voy a revisar lo que cocinaste, pero primero dame tu receta. Esa es la mayor o la mejor similitud que puedo ofrecerte. No es como tener la receta. ¿Con qué se cocinan los estados financieros en el estado peruano? Parece mentira, pero 2022, y seguimos utilizando principios de contabilidad generalmente aceptados. Son estos los principios de contabilidad que se utilizaban para hacer la contabilidad, imagínate, de los años 40, hasta que más o menos en los años 90 el Estado peruano comenzó a incluir las NIC. Las NIC son las normas internacionales de contabilidad que vienen emitidas por el IFAC, la Federación Internacional de Contadores. Entonces, ¿quién emite los principios? Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, salió bastante fortalecido en estos quehaceres de la actividad económica y regulaba el ejercicio de su contabilidad, de sus empresas y todo esto. Esa regulación fue imitada por muchos países, ¿no? Y los principios de contabilidad que allá todavía son aplicables en Estados Unidos, acá en estas zonas, en estas tierras de Latinoamérica, se importaron. Esto estuvo así vigente hasta que en los años 90 el Perú se adscribió al IFAC. ¿Ya? En realidad en el IFAC están todos los países del mundo, excepto el más grande económicamente hablando, Estados Unidos. Ellos siguen usando sus NAGA, ellos siguen usando sus principios, ¿ya? Y en algún momento del futuro habrá convergencia entre estas dos fuentes de información, el IFAC y la OGA estadounidense, ¿no? Tal vez algún día. Pero mientras tanto, se sigue utilizando, al menos en el Estado, esos principios de contabilidad. Yo estudié esos principios cuando estudiaba en la universidad, allá entre los 94 al 99. Imagínate, ¿ya? Ahora en el Estado peruano, desde el año 2013, se viene disponiendo que se adecúe las normas de contabilidad del sector público, las NIC-SP. A tal punto ha llegado la intención del Estado de aplicar NIC-SP, ¿cierto? Que en el año 2021 salió en la ley de presupuesto un apartado que decía que se iba a implementar bajo mandato, bajo obligatoriedad, las NIC-SP. Todavía estamos en ese proceso. Pero es otra receta para cocinar estados financieros. Los principios es una receta, las NIC es otra receta, las NIC-SP otra receta. ¿Cuál utiliza la entidad? En función de esa receta yo voy a auditar. Mira cómo es de particular la cosa, ¿ya? Y hay bastante diferencia. Por ejemplo, en principios de contabilidad, compras un bolquete, ese costo con el cual vas a poner el costo del bolquete a la contabilidad es el costo de la factura. En cambio, en NIC-SP, que es una interpretación de las NIC del sector privado al sector público, por eso es NIC sector público, el costo es distinto. El contador tiene que determinar el valor razonable, ¿cierto? Tiene que de repente razonablemente incluir el costo de la importación, en fin. Entonces, el costo según principios es uno y el costo según NIC-SP es otro. Por eso es que el auditor tiene que saber cómo se cocinó esa contabilidad, conociendo el marco de referencia, ¿ya? Y por eso, según el marco de referencia, cada saldo, cada transacción que tiene un estado financiero, pues es visto por el auditor como una fuente de riesgos. Desde ahí va creando esta búsqueda. El auditor tiene que buscar el error. Ya eso está claro, ¿no es cierto? Tiene que buscar el error. Pero ahí existe una metodología para identificar el riesgo de que haya error.
Y esos riesgos se revisan pues teniendo en cuenta estas aseveraciones. ¿Qué son las aseveraciones? Son afirmaciones. Cuando la institución asevera, cuando la entidad asevera, cuando emite los estados financieros, ¿no? El contador general, el tesorero, el jefe de administración y el titular de la entidad firman estados financieros y con esos saldos que dicen efectivo y equivalente de efectivo, 1.000.000, con esa aseveración, con esa expresión, están dando por sentada todas estas cositas, que ese 1.000.000 de soles, para llegar a ese saldo, durante todo el año, pusiste montos en el debe, montos en el haber, ¿cierto? Y esos registros contables son legales, se han hecho en función de la norma. Ocurrieron porque no son ficticios, son reales. Están todos, son íntegros, están todas las transacciones, están en la contabilidad. Son exactos porque las cifras que se están llevando a contabilidad, a control, son esos. Mira todo lo que involucra un numerito ahí, un numerito ahí. Hay aseveraciones de tipo de las transacciones, aseveraciones sobre el saldo. Ese 1.000.000 de soles, ¿dónde lo encuentro? En el banco. Vamos a ver al banco, dame el estado de cuenta, y ahí está, sí, ¿cierto? Ese 1.000.000 de soles está en el banco, está completo, pero ojo, no tienes acceso a ese dinero porque el Poder Judicial te lo está poniendo como fondo intangible, porque está siendo enjuiciado. Entonces, perdón, tú dices que ese efectivo, equivalente de efectivo, es tuyo y es corriente, o sea, está en el estado financiero en la parte corriente. No puede ser así porque pasa esto, el Poder Judicial te lo está reteniendo. Por lo tanto, eso deja de ser un activo disponible para convertirse en un activo sujeto a restricción en otra ubicación. Todo lo que involucra ese numerito. Por eso yo cuando enseño este curso de auditoría financiera, yo le digo, imagínate que es una radiografía, ¿cierto? Tú y yo, que somos administradores, contadores, abogados, vemos la radiografía, vemos un hueso. Sin embargo, un especialista, ¿qué es lo que ve? Hasta el cáncer, lo identifica ahí, ¿no? ¿Ah? Uno ve el hueso. Así los estados financieros son fuente de información, fuente de aseveraciones para que el auditor haga su chamba. ¿Cuál es la chamba? Encontrar el error. Y el error, según la normatividad de auditoría financiera, se le llama aseveración equívoca. Esta aseveración que hemos hablado ahorita, donde el contador afirma que todas las operaciones son legales, que todas ocurrieron, que están completamente registradas, donde afirmas eso, hay un error. Es una aseveración equívoca. No es verdad. Ese 1.000.000 de soles no es activo corriente. Debe ser activo sujeto a restricción, o sea, no corriente. Esa aseveración equívoca. Y material, ¿de dónde viene? De que es importante, es relevante, es grande para la información. Causa un impacto en los estados financieros. No podemos los auditores andar buscando error, por más chiquito que sea. Yo te voy a contar un caso aquí que grafica muy bien este tema, ¿cierto? De lo que es material y lo que no es material. Año 2001, hace 21 años, increíble. Llega a nuestro Palacio de Gobierno un presidente bien peruano, ¿cierto? Autóctono peruano. ¿Alguien lo recuerda? Ese mismo, ¿no? Estamos esperando lo que regrese al Perú. Estamos por ahí poniendo huevos en un balde lleno de agua para tenerlo listo para cuando llegue. ¿Qué presidente es? ¿Alguien se acuerda? 2001. Ah, estos chicos han venido tan tímidos. ¿Qué Toledo, tienen, profesor. chicos? ¿Ah? Jan, hola. Buenas noches, profesor, Toledo. Ese mismo, ¿no? Toledo, llegó Toledo, pues como el hombre venía de Harvard, ¿no? De Stanford. Decía cuando entró a por ese gobierno que no era pues para él, ¿no? Para su calibre, ¿no? Un palacio de gobierno tan rudimentario, así que lo hizo enchular, lo puso bonito, le puso marcos en pan de oro, que la mesa de cedro del Líbano y no sé qué cosa más. Se gastó la friolera de 5 millones de dólares poniéndole el departamento OK al inquilino de aquel momento. 2 años pasaron,
2 o 3 años pasaron hasta que reventó, porque siempre revienta, querido amigo, siempre se sale de la información. 2 años, 3 años pasaron y reventó el tema. ¿Cómo es posible que en un país como el Perú, pobre, este señor, por muy cabana que sea, se haya gastado 5 millones en poner bonitos a casa? Poniéndole marcos de pan de oro, que la mesa así, que los muebles asá. Entonces demandaron pues las investigaciones, ¿no? Contraloría, al toque, a ver qué ha pasado. Se determinó que la plata no venía de las arcas del presupuesto, perdón, de la presidencia de la República, ¿no? La plata venía de Petroperú, para que veas que Petroperú siempre ha sido esa entidad que cogían de caja chica, caja grande, caja mediana, ¿no? 5 millones de dólares trasladados, transferidos de Petroperú al Palacio de Gobierno. Peor todavía, todo el mundo volteó a mirar a los auditores. Oiga, auditor, ¿qué pasó? ¿No te has dado cuenta de esa transferencia irregular, ilegal, que Petroperú no tiene que financiar al gobierno central? ¿Ya? Entonces, el auditor, que casualidad era también PricewaterhouseCoopers, con toda tranquilidad se presentó al Congreso a explicar. Y dijo, miren señores, nosotros hemos hecho una auditoría a los estados financieros de Petroperú y su movimiento, su total de activos supera los 2.000 millones, perdón, sus ventas superan los 2.000 millones de dólares al año. 2.000 millones de dólares al año. Usted, por favor, dígame, de esos 2.000, ¿cuánto representan 5 millones? A ver, hagamos un ejercicio de cálculo. ¿Qué porcentaje es 5 de 2.000? Es el 0.025. O sea, el 0.25%. 0.25% es un número, es una cantidad infinitamente pequeña, ¿ya? Así que según el ejercicio de las normas de la auditoría, lo que tengo que buscar son errores materiales. Ese monto es inmaterial a efectos de mi auditoría financiera. Imagínate. Ahora sí, si a esos 5 millones se le hace una auditoría de cumplimiento, la cosa es distinta. ¿Ya? La auditoría financiera no busca temas de legalidad, busca revisar, detectar errores materiales. Si los detecta, ¿cierto? Y estos errores razonablemente no incumplen o no hacen cambiar de opinión al auditor, el auditor razonablemente pues emite pues un informe limpio de tal tipo, ¿no? Ya entonces la seguridad razonable va en función de ese tema material, de lo material, ¿ya? Y el escepticismo profesional es algo que todo auditor tiene, todo auditor comparte y es una forma de vida, el ser escéptico, ¿no? Justo voy a preguntar a la oficina sobre el expediente tal, uy, qué casualidad lo han llevado ahorita a sacar este copia. ¿Y por qué? ¿Cierto? Ser escéptico es esa actitud que tiene el auditor. Para la auditoría financiera en el Perú se parte desde el ejercicio de la Constitución, ya no vamos a leer todo eso, de la ley 27785, que es la ley del Sistema Nacional de Control, las normas generales de control gubernamental, el código de ética, y como marco técnico de referencia, la normatividad de la auditoría financiera recoge el manual de procedimientos internacionales de control de calidad, auditoría, revisión y otros aseguramientos y servicios relacionados que emite el IFAC, ¿cierto? El IFAC entonces sirve, o las NIA, perdón, que emite el IFAC, sirven como marco técnico de referencia para nuestra auditoría financiera en el Perú. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. Toda esta normatividad, ya sea el ISAI, ya sea NIA,
se aglutina, se incluye en el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Ese documento es la Biblia para los que hacen auditoría financiera, ¿ya? Y ese documento justo ha sido actualizado en febrero de este año. ¿Sí? Así que estamos estudiando algo bastante novedoso sobre los cambios que ha tenido este manual respecto del manual del año 2014. Ya 8 años vivió y a hoy en febrero de este año, a través de la resolución 3122, ha sido actualizado. ¿Qué contiene el manual de auditoría financiera? Contiene los dictámenes, los mandatos que están recogidos en el ISAI, ¿ya? Pero a su vez el ISAI recoge la normatividad de las NIA, las normas internacionales de auditoría. Tú dirás, ¿por qué? Porque el ejercicio de la auditoría financiera es uno solo. Por más que sea el Estado y todo lo demás, los procesos de detección de errores, de fraudes, se hacen a través de la especialización, ¿no? Que es los contadores, que nos hemos especializado en eso. Y la NIA sirve como base para las ISAI, para la norma que emiten las contralorías de todo el mundo. La interpretan, esa NIA la interpretan hacia el sector público. Hay NIAs que van a ser de utilidad, otras que no van a ser de utilidad para el sector público, pero esa ISAI, a su vez, es recogida en el manual de auditoría gubernamental, auditoría financiera gubernamental. Profesor, ¿por qué no cogemos de frente la NIA? ¿Por qué no cogemos de frente la ISAI? Pasa algo bien concreto, bien concreto. Nosotros seguimos siendo funcionarios del Estado, servidores del Estado, y como tales estamos sujetos al principio de legalidad, ¿cierto? ¿Qué nos dice el principio de legalidad? Que todo lo que hacemos tiene que estar consignado en una norma, esa norma es jurídica, esa norma tiene que haber salido en el diario oficial del peruano para poder hacer uso de esta norma. Ni el ISAI ni las NIA se publican en el peruano. Entonces, el manual de auditoría financiera, aparte de convertirse en la herramienta de la auditoría financiera, se convierte en la base legal para ejecutar la auditoría financiera. ¿De acuerdo? Pero, a su vez, si las ISAI para su desarrollo han tomado como fuente las NIA, el manual de auditoría financiera gubernamental pues recoge ambos, NIA e ISAI, en su trabajo. ¿Ya? Entonces, desde el año 2015, el Estado peruano audita en función de NIAs. Es algo muy trascendente en todas las contralorías, al menos de la región, ¿no? Porque en otros lugares se aplica pues el ISAI, ¿no? ¿Ya? Al menos de la región, ya las auditorías financieras se hacen en función de las NIA, perdón. La auditoría financiera, al igual que todas las demás, tiene 3 fases. La fase de planificación, de ejecución y la de informe. Vamos a ver qué se hace en la planificación. Se comprende a la entidad, ¿cierto? Sin duda, no podemos nosotros adentrarnos a una auditoría si es que no comprendemos qué estamos haciendo, ¿no? Si no comprendemos qué estamos haciendo ahí, ¿ya? Esta comprensión de las operaciones de la entidad implica conocer antecedentes, marco legal, natural, todo esto se requiere a la institución brinda esa información a los auditores. ¿Cuáles son sus políticas contables? ¿Cuáles son sus objetivos, estrategias? ¿Cuáles son sus asignaciones presupuestarias? En fin, todo lo que tenga que conocerse de la entidad, el auditor en cancha, in situ, tiene que conocer y hacer esta información suya, hacerla suya, ¿no? Manejarla, disponerla, ¿ya? Perdón. Perdón.
Entonces, una vez que el auditor ha recogido esta información, ya sabe dónde está parado, ya sabe qué marco de información está trabajándose en esta entidad. Ya una vez que tenemos esta información, ahora sí vamos a entrar a la revisión de los sistemas de control interno. Es algo que ya hemos conversado aquí en el primer módulo, ¿no? El sistema de control interno es ese sistema que trabaja la institución, los funcionarios, los servidores para establecer una gestión de riesgos, ¿cierto? Y que la entidad pueda brindar buen servicio público. Toda la entidad tiene que tener sus controles internos. Muy bien, el auditor que va a revisar eso, lo primero que tiene que hacer es echarle un ojo a los sistemas de control interno, ¿ya? Y para hacer esto, pues existen las respectivas guías, la respectiva normatividad también, ya las respectivas guías, y el auditor tiene ya una secuencia establecida, cómo tomar el caso para conocer el sistema de control interno, ¿ya? Si te dije que la contabilidad se seguía según la receta, ¿ya? Según la receta, el control interno vendría a ser la olla, ¿cierto? Los ingredientes, todo esto que se cocina ahí para que salga la información financiera, ¿ya? El control interno es también las actividades que conducen pues a formar buena información financiera, ¿cierto? Porque el control interno asegura, por ejemplo, que no haya compras fantasmas. ¿Cómo lo sé yo? Porque hay un control para eso. Para hacer una compra se requiere los vistos buenos de tal y tal y tal gerente, ¿ya? Para hacer los pagos, además de los vistos buenos de tales gerentes, se requiere de tales y tales propuestas, en fin, medidas de control, propiamente dicho. Esa contabilidad no puede estar fauleada, no puede estar agujereada, porque existen detrás procedimientos y métodos y medidas de control interno. Entonces vamos a conocerla, pues el auditor va a conocer. ¿Cómo hace para establecer un conocimiento cabal de estos temas, de la información que involucra su sistema de control interno? Bueno, primero, comprendiendo y evaluando los controles de la entidad, ¿no? Los cuestionarios. ¿Tienes tal procedimiento? ¿Tienes tal normatividad? ¿Tienes tal disposición interna? ¿Cómo haces cuando se tal cosa? Cuestionario. Luego tenemos que identificar o relevar los ciclos de transacciones, o sea, qué transacciones son los que más involucran hechos contables, ¿ya? Y a esas transacciones, por ejemplo, ingresos. Ahí tenemos que evaluar control interno referido a los ingresos. Gastos, control interno no gastos. Obras, control interno en las obras, ¿ya? Cada ciclo, que le llaman cada ciclo de transacción, tenemos que echarle un ojo, ya de manera específica, si tiene medidas de control diseñadas e implementadas. ¿Qué significa diseñadas? Bueno, que hay un conocimiento de que ahí puede haber un riesgo y por lo tanto ese riesgo se puede ver mitigado de esta manera, ¿ya? No solamente diseñado, sino que el auditor tiene que ver si se implementaron o no. La medida de control es esta, y se dispuso que el contador haga esta medida de control. Perfecto, entonces sí tiene control interno, tiene control interno a nivel transacción, ¿ya? Y sí ese control interno tiene diseño, tiene implementación. Vamos a la siguiente fase, a saber si ese control interno diseñado, implementado, funciona. ¿Ya? Si existe alguna prueba de la eficacia de ese control interno. ¿Ya? Y esas pruebas que hace el auditor ya son parte de una auditoría, ya estamos haciendo pruebas de controles, ¿ya? O también llamadas pruebas de cumplimiento. A ver, ¿el control interno funcionó o no funcionó? Estas compras, estos procedimientos de selección, debieron haber tenido los vistos buenos, debieron haber tenido mínimo 3 cotizaciones, haber cubierto los registros en el SEAS, en fin, ¿no? Vamos a chequear, pues. Tenemos 100 procesos de selección, vamos trayéndonos 25 a la mesa.
y vamos a someternos a una revisión. ¿Vistos buenos? Sí, 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 este no tiene visto bueno. Ah, registro en el CAC, sí, sí, este no, este no, este no, este sí, este sí. ¿Cierto? Entonces, se tiene que ver si funcionó o no funcionó el control interno en los procesos. Ese es el siguiente momento. ¿Para qué le sirve el auditor eso? Para hacerse una idea de cómo está cocinada la contabilidad. Ya no es cuestión de receta, ahora es cuestión de manos, ¿no? Ahora es cuestión de manos. Se metió, se hizo bien el guiso, le pusieron tal cosa, no le pusieron tal cosa, ¿cierto? Ahí está, ese es el control interno. El auditor tiene que hacerse una aproximación a ese conocimiento. ¿Para qué? Para determinar si hay confianza en el control interno o no hay confianza en el control interno. ¿Cuándo hay confianza? Cuando veo que hay controles diseñados, implementados y eficaces funcionando. No hay confianza, bueno, de repente ni siquiera no hay ni siquiera controles internos diseñados ni implementados, ni mucho menos puedo tener yo confianza en esto, ¿no? Vamos a ver un caso, por ejemplo. Vamos a ver, mira, la municipalidad provincial o distrital, ¿no? O provincial de Piura, ¿ya? Tú vas, ¿cierto? Y quieres sacar, no sé, una licencia de construcción. ¿Dónde vas? A las ventanillas, ¿cierto? Donde te dicen los requisitos y te dan el vouchercito para que vayas por caja y pagues tu derecho. ¿Ya? Tú vas al voucher a la instancia donde se paga dentro de la institución, pagas, te dan tu recibito. Con ese recibito llegas a la ventanilla y te hacen pues el trámite con ese recibito y listo, 5, 15 días después se están inspeccionando y ya tienes tu licencia. Entonces, ¿qué vemos ahí? Al menos una aproximación a un control, ¿no? Pero acuérdate de hace 2, 3 años, la Victoria. Cuando un periodista, haciéndose pasar por un comerciante, alquilaba la vereda pública a la municipalidad. No iba a la municipalidad. Había una persona en determinado punto de un parque y esa persona que no tenía ninguna vinculación con la entidad, con la municipalidad de La Victoria, recibía el pago de la sisa de esa vereda, de esa vereda. Esa persona recibía el pago y a cambio no recibía ningún voucher de la municipalidad, le daban un papelito con un número WhatsApp. Cualquier cosita, llaman nomás porque ya pagaste, ¿cierto? El periodista se tomó el trabajo de esperar ahí a ver dónde se iba con ese dinero, ¿no? Con el canguro lleno de plata. No se iba a la municipalidad a depositarlo, no tenía nada que ver con la municipalidad, pero actuaba en nombre de la municipalidad. ¿Dónde crees que se iba ese trabajador o esa persona? A la casa del alcalde, a rendirle cuentas al alcalde. Entonces, ¿dónde voy a confiar que haya mejor contabilidad? ¿En esta municipalidad que tiene procesos, tiene establecido mecanismos de control interno o en esta otra? Eso es evidente, ¿no? No hay buena contabilidad en esta municipalidad de La Victoria porque mira todo lo que están haciendo. En cambio acá puede que haya mejor contabilidad. Voy a confiar acá y acá no puedo confiar. ¿Qué pasa cuando el auditor no confía en cómo se cocinó la contabilidad? Tiene que aplicar pruebas que se llaman sustantivas y que van a estar en otra realidad, en otro nivel, ya no dentro de la entidad. No confío en cómo cocinas. Voy a comer a la calle. Si tú dices que tienes 10 obras, no confío en esa información. Voy a tener que ir y chequear 1, 2, 3, 4, ajá, sí hay 10. A la realidad. Esa es una prueba sustantiva. Por eso evalúo control interno, para saber si confío o no confío en el control interno. Esa información de si confío o no confío en el control interno me va a servir para el siguiente paso, que es determinar la materialidad. ¿Ya? Tengo que decir la materialidad, cuánto es lo suficientemente grande el error para recién de ahí en adelante tener en cuenta ese tope, ¿cierto? Ese tope mínimo para los errores que caigan, ¿no? Ahora, si esa contabilidad no confío,
no confío en ella, pues voy a tener que ajustar más mi materialidad, hacerla más chiquitita, ¿no? Porque ¿cuántos errores no habrán? Si confío en que el control interno sí hace su chamba, bueno, me pongo un poquito más exquisito, ¿no es cierto? Me pongo más exquisito y busco los errores más grandes, ¿no? Busco los errores más grandes, ¿no? Ajusto, es como el colador, ¿no? Más chiquitito el colador, ¿cierto? Si veo que hay confianza, entonces yo utilizo el colador más grande, ¿no? Para que me filtre más errores y me quede con los errores más grandes. Eso es materialidad, ¿ya? Cuando el auditor ya considera que es grande un error, es importante un error. Ya, esa es la materialidad. ¿Cómo lo determina? A través de la aplicación de estos porcentajes, ¿ya? Para una entidad, el porcentaje va entre el 1 y el 5% de los estados financieros, de los activos, o si utiliza otro método, es utilizando los activos, el 4% hasta el 3%. Ese rango, desde medio por ciento al 3%, en ese rango interviene el conocimiento o la confianza que tenga el control interno. Mayor confianza, más grande el rango. Menor confianza, más chiquitito, para que me coja más errores la muestra. Pero yo estoy poniendo una valla ahí. Esos 5 millones de Petroperú que se pagaron en el Palacio de Gobierno no llegaban pues a ninguno de esos, ¿no? 0.025, pues chiquitito, ¿no? Chiquitito, ¿no? ¿Ya? Entonces, no era un error material. Con la planificación decimos qué error es material. Y una vez que hemos dicho qué error es material, listo, con esa referencia comienzo a determinar cuáles son las cuentas que tienen esa materialidad para echarles un ojo extra, ¿no? Y en función de esa cuenta, con ese riesgo, establecer mis procedimientos de auditoría. Mira cómo va la mecánica, mira cómo va la mecánica. Conozco la entidad, determino su control interno, lo dictamino, lo evalúo. Con ese nivel de control interno, si confío o no confío, determino cuál es el monto mínimo que voy a tener como base para determinar errores, ¿ya? Y con ese monto mínimo, ahora sí, voy a la contabilidad recién. Voy a la contabilidad recién a revisar los detalles de las cuentas para saber si esa cuenta es o no significativa, es o no relevante y cuáles son sus posibles riesgos. ¿Ya? El auditor aquí, por ejemplo, tiene 66 millones en caja, ¿ya? Pero dice, esos 66 millones tienen riesgos específicos. Es posible que ahí haya malversación de fondos. Si hay malversación de fondos o si existe el riesgo de que ahí haya malversación de fondos, entonces yo tengo que idear un procedimiento para verificar, constatar que ese riesgo no se llegó a concretar. Mira, yo lo que quiero es que repares en lo metódica que es la auditoría. El auditor y nadie en realidad es como el Señor de los Anillos, como Gandalf, que tiene su bolita mágica, ¿no? Nadie tiene, no puedes decir, voy a auditar tal municipalidad, ajá, bolita mágica, bueno, 500 errores, ¿cierto? 300 medianos, 100 errores pequeños y 100 errores grandes. Tenemos que echar mano de nuestra técnica, nuestra ciencia, ¿no? Evaluamos control interno, establecemos materialidad, establecemos monto significativo y chequeamos riesgos. Mecánica, ¿cierto? Una mecánica, un método para trabajar. Tal factor de riesgo, su respectivo procedimiento para verificar si se cumplió o no. ¿Qué voy a saber? ¿Qué voy a revisar para saber si hay o no malversación de fondos? Voy a verificar que los saldos voy a verificar saldos a través del cotejo de los estados de cuenta bancaria sobre sus registros contables, para chequear que todo esté ahí contenido. No vamos a ir ni por un lado a dar palos de ciego, ni por otro lado a revisar todas y cada una de las cosas. Estamos en un punto medio, ¿cierto? Confiando en nuestro método, confiando en nuestro procedimiento para determinar dónde hay errores.
¿Es posible que esto se nos pase de largo el error? Claro que es posible. Pero el auditor evidencia de que ha hecho todo lo mejor que ha podido hacer, determinando esta información para saber qué procedimiento de auditoría desarrollar cuando llegue al momento de auditar concretamente. Todo lo que hemos visto es planificación. En la planificación se sentaron las bases de la auditoría. ¿Cuánto es el monto mínimo para considerar error? ¿Cuánto es el control interno? ¿Voy a confiar o no voy a confiar? ¿Voy a desarrollar procedimientos sustantivos? Todo esto se determina en la planificación. La ejecución es el momento donde ya se comienza a trabajar la auditoría. Acá está. Este es el gráfico, cómo se desarrolla una auditoría. En general, cualquier auditoría tiene esta secuencia. ¿Ya? Se determinan los procedimientos a través de pruebas, ya sea de cumplimiento, las pruebas al control interno, o las pruebas sustantivas. ¿Ya? Cualquiera de estas dos formas de hacer pruebas, cumplimiento, sustantiva, se contiene, se redacta en un procedimiento. Y este procedimiento, a su vez, se desarrolla, se lleva a cabo aplicando técnicas de auditoría. Acá te voy a enseñar las técnicas de auditoría. Todo el trabajo de técnicas y procedimientos se tiene que documentar, mantenerlo en papeles de trabajo. Ya, estos papeles de trabajo son cédulas. ¿Alguien recuerda las cédulas de 7 columnas, las de 14 columnas, donde el auditor escribía bien bonito, ¿no? Entonces se hace en Excel. Se hace en Excel, pero igual tiene que estar documentado. Una vez que lleguemos a algún conocimiento de un error, evidencia de auditoría. Vamos a ver. ¿Ya? Estas pruebas que son o de cumplimiento cuando confío en control interno o sustantivas cuando no confío, tienen este nivel, ¿no es cierto? Cuando hay confianza en controles, voy a proceder con pruebas de cumplimiento. Voy a auditar el control interno. Si ese control interno veo que funciona, entonces le haré pruebas, más pruebas, para saber que esa contabilidad no contiene errores, ¿no? Ya, es muy difícil que un auditor vaya tan solo a auditar control interno, ¿no? Siempre tiene que haber un elemento mínimo de pruebas sustantivas. Ya te dije, ¿qué cosa es la prueba sustantiva? Irse a la realidad. Irse a la realidad. Yo no puedo saber que esa relación que tienes de los adeudos de la entidad, o sea, quienes me deben a mí como entidad, yo no puedo saber que eso está bien. ¿Por qué? Tu control interno no me demuestra que eso está bien. Entonces, el auditor tiene que hacer pruebas sustantivas, buscar afuera, preguntarle a cada uno de una muestra de deudores tributarios, preguntarle, señor, ¿usted le debe a la municipalidad esto? ¿Ah? Es hacer una prueba sustantiva. Lo sustantivo, buscar la realidad. Prueba de cumplimiento para ver si el control interno cumple con su misión. Puede haber una confianza moderada en los controles. Hay un programa mixto, ¿cierto? Y lo que generalmente sucede cuando no hay confianza en controles. Cuando no hay confianza en controles, toda mi auditoría la centro en pruebas sustantivas de detalle. Ya vamos a ver eso de aquí. Estas pruebas sustantivas o de cumplimiento se sustentan en la técnica de auditoría. El hacer esa auditoría es hacer técnicas de auditoría. ¿Ya? El ADN de una auditoría es la técnica de la auditoría. Podemos obtener, hacer técnicas según la teoría, ¿no? Se dice, ¿qué es una técnica de auditoría? Método práctico de investigación, de verificación y prueba que utiliza el auditor para obtener evidencia. Mira, se hace técnica para obtener evidencia, ¿cierto? Que según el tipo de evidencia que necesites, habrá técnicas de auditoría. Evidencia física, evidencia documental, testimonial, analítica. Y entonces, ¿qué es evidencia? Mira la definición de evidencia. Conjunto de hechos comprobados, suficientes,
pertinentes que sustentan la conclusión del auditor. ¿Cómo se obtiene la evidencia? A través de la ejecución de, ¿qué son estas? Inspección, entrevista, revisión, son técnicas. Mientras que la técnica dice se hace para obtener evidencia, cuando definimos evidencia, se hace a través de técnicas de auditoría. Entonces, es un concepto que se retroalimenta, pero que no nos dice mucho. ¿Qué cosa es evidencia entonces? ¿Ya? ¿Qué cosa es evidencia? Y traslado la pregunta a la sala. ¿Qué creen que es evidencia? ¿Alguien, por favor? Están muy tímidos, chicos. ¿Qué pasó? Están preocupados. ¿Alguien que me colabore con la clase de hoy? Una palabra, dos palabras. Escribe en el chat qué es evidencia o qué creemos que es evidencia. ¿Nadie? Evidencia, según lo que indica Jacqueline, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, por favor. Rina también me señala que son pruebas. Jacqueline dice lo que muestra el desarrollo. Un sustento, me dice Jan, buena palabra. Ya. ¿Alguien más? Luis, Margarita, Mario. ¿Qué es evidencia? Pruebas, me dice. Yo les tengo que decir que todos tenemos razón. Ya. Así es, Miriam. Certeza. Ya. Pero en auditoría la evidencia tiene una connotación de, así como la que el fiscal utiliza cuando dice medios de convicción. El fiscal todavía no utiliza la palabra prueba, sino utiliza medios de convicción, ¿no? Me convencen de que esa verdad material se ajusta a mi verdad procesal, ¿ya? Pero entonces, si no es prueba concretamente, ¿qué cosa es en auditoría la evidencia? Para fin de tener todos un concepto estándar aquí en la clase, porque vamos a hablar de evidencia todo el curso, vamos a contar una historia, ya la triste historia del chinito acantilado. A ver si con esta historia todos tenemos ya una imagen real de lo que es evidencia. El chinito acantilado solía llegar a su casa a determinada hora de la noche, pero aquel día llegó 2 horas antes, por una casualidad, por un tema, ¿cierto? Sin explicación, llegó antes a su trabajo. Entonces entra y no había nadie, nadie estaba en casa, ¿cierto? Pero en la mesa de centro de su sala había servido pues 2 tazas, dos copas a medio beber de un champán que ahí estaba en la mesa también aún burbujeante, ¿no? Entonces, ahí habían bebido 2 personas. Más allá levanta la vista y ve que hay un saco de varón, un saco de dama, y a cada paso que daban las personas que se estaban sacando esa ropa, pues dejaban un reguero de ropa, cada vez las prendas más íntimas. Entonces el chinito se fue siguiendo el reguero de ropa, subió las escaleras y llegó justo a la habitación principal de la casa. Entonces se acabó el reguero de ropa, pero ahí, ¿cierto? Así que el chinito me mete una patada tipo Bruce Lee, ¡fua! ¡Pum! La puerta salió volando. No ve a nadie, no hay nadie, ¿cierto? Sin embargo, ve que la cama está toda desarreglada, toda deshecha, todas las sábanas, todas, ahí ha habido, guerra ha habido ahí, ¿no? Así que el chinito se para en la cama y dice, acantilado. Ya pues el chinito acantilado, ¿no? Acantilado, ¿no? ¿Ya? La pregunta es, ¿qué cosa vio el chinito? ¿Mm? Concretamente, ¿qué cosa vio? Aquí me apoya. ¿Qué vio? No vio nada.
¿cierto? No vio nada. Vio ropa, vio tragos, vio desorden, pero no vio nada que efectivamente diga, pues hay antilagón, ¿cierto? ¿Qué es lo que tuvo en cuenta para llegar a esa conclusión, el chinito? Una palabra, ¿qué es lo que vio? Indicios, ¿cierto? Indicios. Aún no son pruebas, son indicios de que algo que en su cabeza lo lleva a pensar eso, ¿cierto? Ha encontrado, ¿no? Lo llevan a pensar que pasó eso. Ya, pero ojo, no es la verdad plena, ¿no es cierto? Claro, es una aproximación burda, ¿no? Pero el auditor es lo que tiene, indicios. Los indicios de que lo llevan a decir esta transacción involucra un fraude, involucra un error material, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Acuérdate, la auditoría es posterior. Ya las cosas están hechas, ya las cosas están oleadas y sacramentadas. Entonces, la evidencia es aquel documento, aquella herramienta que le lleva a pensar, que sustenta la conclusión a la cual está llegando el auditor. ¿Ya? Por ejemplo, en la transacción que está revisando, es el detalle, por ejemplo, de las cuentas de construcciones, las cuentas de edificios de la institución, ¿ya? En ese detalle está viendo él, ya que el gran porcentaje de edificios de la institución no son de propiedad de la entidad. ¿Por qué? Porque ha visto en registros públicos que dice otro nombre, ¿cierto? Esa es una evidencia sólida que le lleva a pensar, pues esos edificios no son de propiedad de la institución. ¿Por qué? Porque está a nombre de una persona natural incluso, ¿ya? Y de hecho, si no están registros públicos, tú no puedes poner esos edificios en tu contabilidad, en tus estados financieros. Ya tienes ahí una evidencia que te demuestra esa deficiencia, ese mal registro. Ya, la entidad, cuando tú le dices a la entidad, mira, detecté esto, la entidad te podrá decir, sí, efectivamente, estamos en proceso de registro, que la CONAVI, la Comisión Nacional de Bienes, ¿cierto? Que lo que distribuye los bienes incautados, CONAVI, bienes incautados, y los dona a la institución, todavía no manda los documentos, mil cosas. Pero en estricto, ya esa información no puede aparecer en la contabilidad si es que no es efectivamente propietaria la institución. ¿Ya? Entonces, efectivamente, tenemos ahí un documento que prueba que no. Pero a nivel de auditoría, eso es un indicio. ¿Cuándo se convierte en prueba? Cuando ese caso se somete a un proceso de sancionatorio, ¿no? Un proceso sancionatorio, ya sea en la parte judicial, en la parte civil, en la parte administrativa, ¿ya? Mientras tanto, eso sigue siendo para nosotros una evidencia, ¿ya? De que eso ha sucedido así. Puede pasar mil y un cosas, puede decir el auditado, no, esto no es así, la realidad es la de acá, ¿cierto? Y saca otras pruebas, saca otras evidencias, perdón, y nos quiebra todo nuestro esquema mental de lo que hemos armado, ¿ya? Por eso es que la auditoría, toda forma de auditoría, tiene que ser comunicada al auditado antes de que se emitan los informes. La ley nacional del Sistema Nacional de Control dice, la ley 27785 en su artículo 11 dice que todo informe de control, todo informe de auditoría no se concluirá sin antes haberle informado a la persona que está incluida en ese informe, ¿ya? Que está incluida en ese informe. O sea, que darle a conocer de que está siendo investigado, ¿ya? Entonces el auditado te va a decir, esto no es así, acá está la evidencia.
de su verdad. Y el auditor puede quedar mal, ¿no? Puede quedar mal. Vuelvo y repito, el auditor evidencia, documenta, ya, para indicar este es un error. ¿Ya? Eso es lo que se obtiene con las evidencias, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene esa evidencia? Aplicando las técnicas de auditoría. Tenemos las técnicas de inspección física, documental, testimonial, analítica. Esas técnicas se van a aplicar en casi todas las demás auditorías, casi todas. Ya la de cumplimiento, la de desempeño, ya. Todos los auditores hacen inspección, hacen observación, relevamiento. ¿Qué cosa es relevar? Tomar de un conjunto de transacciones aquella transacción que nos resulta de importancia a nosotros. ¿Ya? Ese relevar, destacar. El rastreo, la revisión selectiva, la repetición, la indagación ya en temas testimoniales, ya la pregunta, ¿no? La consulta que se le hace a algunas personas, la entrevista, la encuesta, en el caso de que queramos medir la satisfacción de un programa social, encuesta, cuestionarios, declaración o confirmación, eso que le mandamos al contribuyente. Señor, usted le debe tanto a la entidad, el contribuyente dice, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Yo no le debo a nadie. ¿Ya? Entonces ahí esa técnica se convierte en una forma de obtener información para confirmar si existe o no existe el error. ¿Ya? Y las técnicas de obtención de evidencia analítica, ¿ya? Cuando escuches en auditoría análisis o analítico, no es que estás hablando de una persona reflexiva, no introspectiva, circunspecta, no, no, no. En auditoría, lo analítico es lo detallado. El hacer análisis es detallar, ¿ya? Un monto general en montos específicos, ¿ya? Entonces, eso es analítico, ¿no? El propio análisis es eso, detallar grupos grandes en grupos más pequeños. La conciliación, que es el contrastar dos fuentes de información que por ley tienen que tener lo mismo, que por azar del destino no lo tienen. La más conocida es la conciliación bancaria. Este cheque salió de la contabilidad y debió haber sido cobrado por el banco, pero el proveedor nunca lo llevó al banco. Está en tránsito. Ya no está en la contabilidad porque con emitir el cheque se está pagando, pero el dinero todavía aparece en cuenta porque la persona nunca llegó a cobrar el cheque. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos en teoría lo mismo, pero en la práctica hay divergencia de números. Se concilia, ¿cierto? A ese saldo le sumo los cheques que aún no cobra. ¡Pum! Ya está. Equilibrio. Conciliación. ¿Ya? Tabulación es ordenar la información de una forma que nos ayude al propósito de la auditoría. El cálculo, el auditor tiene que volver a calcular. Tiene que volver a calcular la depreciación, volver a calcular las provisiones, volver a hacer cálculos, ya obviamente muestrales. Y por último, la comparación, ya que significa pues ver cómo va la evolución de una cuenta a lo largo de los años. Mira, esas técnicas que nos hemos tomado unos minutos para detallarlas, se van a aplicar en todas las demás auditorías, ¿ya? Como ves, parece que estamos avanzando algo rápido, es mucha información la que se tiene que brindar en este último módulo. Vamos a tratar de hacer un curso por cada auditoría, ya no falló la financiera, ya porque falta todavía el reporte, el dictamen, pero nos vamos a nivelar, nos vamos a nivelar. Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna prueba, hay alguna pregunta? Ya son las 9:30, ya saben, soy puntual. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda? Tal vez no es su auditoría favorita, ya la auditoría de estados financieros. Sin embargo, pues es una auditoría muy conocida, muy difundida. Ya de repente cuando entremos a la auditoría de desempeño ya se van a soltar un poco ustedes. ¿Ah? Están tímidos, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado? Ya, bueno, si no hubiera preguntas, jóvenes, nos vemos el día miércoles para continuar con
nuestros servicios de control posterior con nuestras auditorías. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Nos estamos viendo el día miércoles 8 en punto. Si es que no hubiera ninguna pregunta. Ok, listo. Nos estamos viendo entonces, chicos, el día miércoles, ¿ya? ¿Qué dice acá? Listo. Gracias, Jacqueline. Gracias, Antonio. Nos vemos. Cuídense.